Sí, Ahora mismo voy a comenzar a transmitir entonces. Yo te aviso entonces para empezar a transmitir por YouTube. listo. Sí. Listo. Ahora mismo voy a comenzar a transmitir entonces. Ajá, querrás. Muy bien, buenos días tengan todos. Buenos días a los participantes pues, de esta clase que tendremos en esta mañana con nuestro querido Pipo Álvarez, que está con nosotros ya en sala. Saludo a los que están conectados y también a los que nos ven a través del canal de YouTube. Estaremos entonces en este refuerzo de la clase que vimos nosotros de manera presencial y que quedamos allí con algunas dudas o quedamos con algunos vacíos que queremos pues reforzar en esta mañana, ¿no? A través de esta clase de precisiones de la ortografía del Wayuunaiki con nuestro queridísimo Pipo Álvarez. Bienvenido, Pipo. Muchas gracias. Estoy contento de estar de nuevo con ustedes, aunque sea por este medio. ¿Okay? Así que vamos a ver en qué puedo servir. Vamos a ver, Neima, ¿en qué puedo servir? Sí, Pipo, bueno, realmente como hicimos nuestras conversaciones anteriores o previos a este encuentro contigo, son pues ese refuerzo que necesitamos nosotros como editores dentro de la plataforma de Wikipedia, que es muy importante, ¿no? Lo que es la escritura, o que sea esa escritura precisa, limpia y bien hecha dentro de la plataforma de Wikipedia. Estamos pues ya de manera oficial y es una responsabilidad inmensa para nosotros como Wayuunaiki hablantes, como lo que escribimos en el Wayuunaiki o lo que contribuimos de manera libre dentro de la plataforma, ¿no? Entonces nos vemos con esa necesidad todavía de aprender bien sobre la ortografía de nuestro idioma Wayuunaiki. Y bueno, tú, Pipo, como siempre nuestro aliado, nuestro gran apoyo como lingüista, como estudioso de nuestra gramática en Wayuu, siendo alíguna tú, pero que te damos a ti esa bienvenida, esa acogida muy, muy rica, ¿verdad? Por el tema de que eres también parte de nuestro gran grupo y te has interesado académicamente de investigar y de estudiar nuestra lengua Wayuu. Y entonces, bueno, estamos aquí para que tú nos sigas dando y nutriendo un poco, ¿no? Las personas que puedan estar de manera sincrónica, bueno, son bienvenidas, y las que están de manera sincrónica estarán viéndonos por nuestro canal de YouTube, que le damos también la bienvenida a los que puedan estar en vivo o los que puedan verlo luego. Entonces, bueno, es eso, Pipo, que nos sigas instruyendo y nos sigas capacitando. Ok, así lo haré pues. Mira, voy a hacer lo siguiente, voy a comenzar a compartir pantalla y de cuando en cuando yo haré una pausa, pero no para preguntas todavía, las preguntas, No, claro que sí. sino para reforzar y para descansar un minuto, por ejemplo, Muy bien. porque son varias cosas, ¿no? Entonces vamos a entender todas bien. Voy a comenzar a compartir pantalla, ¿ok? Muy bien. Sí, entonces para los que estamos ya acá en la sala y en esta clase con José Ramón Álvarez, entonces dejamos nuestras preguntas para el final, ¿no? Vamos a dar un espacio al final para que podamos hacer nuestras preguntas allí. O pueden dejarlo también a través del chat y lo tendremos allí para luego hacerlo. Bien, voy a comenzar. En el nombre de Dios. Ok. El asunto de la escritura de Wayuunaiki es fácil y es difícil. Es fácil porque el sistema de escritura que se emplea es muy sencillo. Lo que pasa, atención, es que a veces hay interferencias con lo que hemos aprendido de la escritura en español. Entonces mucha gente, muchos wayuu, escriben como si estuvieran escribiendo en español. ¿Ok? Y entonces saltan, dejan de lado algunas peculiaridades de Wayuunaiki. ¿Ok? Vamos a tratar de concentrarnos en cómo escribir Wayuunaiki correctamente. Pero fíjense bien, correctamente. En el español existe una cosa que se llama la Real Academia de la Lengua.
¿ok? Que publica diccionarios, gramática y todo eso. En Wayunequi no existe eso. Sin embargo, existe un consenso de cómo escribir y cómo escribir correctamente. Recientemente yo estuve en Bogotá en un congreso de lingüística y había una reunión con hablantes de lenguas indígenas de Colombia y entonces ellos se quejaban de que los lingüistas a veces no tomaban en cuenta a los hablantes de las lenguas y entonces bueno, entonces la gente comenzó a decir, bueno, que algunas veces sí, otras veces no. Pero le voy a explicar una cosa. El Wayunequi es fácil, pero hay que prestar atención a algunas cositas. Vamos a comenzar con esas cositas, ¿ok? En primer lugar, en español tenemos 5 vocales, ¿verdad? A, E, I, O, U. Perfecto, perfecto. Pero hay lenguas que tienen 6, 7, 8, 15 vocales. Ese no es el caso del Wayunequi. El Wayunequi tiene 12 o 6 vocales. ¿Cómo que 12 o 6? Bueno, tenemos A, E, I, O, U, ¿ok? Pero todas las vocales pueden ser largas y cortas. Todas pueden ser largas y cortas. Vamos a examinar un par de problemas que se presentan acá. Por ejemplo, como en español usamos la U con diéresis solamente en algunos casos, cuando la U suena con la G, y entonces, por ejemplo, nosotros escribimos guerra con U, pero no pronunciamos la U, sino pronunciamos la G, ¿no? La G de guerra. Entonces, la U no suena, pero a veces la U suena en esas combinaciones, no sé, y entonces hay que ponerle diéresis, ¿ok? Por ejemplo, güerita, que en México es rubia, ¿no? Güerita. O sea, ahí hay güe, ¿ok? Entonces hay que ponerle diéresis. Pero esa diéresis del español no es lo mismo que la diéresis del Wayunequi. En Wayunequi usamos diéresis para indicar otra vocal. No es como en español que usamos la diéresis sobre la U para decir que la U suena, que no es muda. Por ejemplo, guerra, ahí la U no suena, en guerra, ¿ok? Pero, por ejemplo, como decía yo, güera, güerito, ¿ok? Entonces ahí sí suena. Pero en español, la diéresis es para indicar que la U suena. No es así en Wayunequi. En Wayunequi la diéresis es para indicar la sexta vocal, ¿ok? ¿Ok? Y entonces hay que escribirla siempre, porque a veces escribimos la U como si fuera una U, ¿ok? Y hay una confusión en eso a veces, ¿no? Entonces hay que ver si cuando estamos pronunciando una palabra, tenemos los labios estirados, ¿ok? Para hacer U, o no los tenemos estirados para hacer U. Fíjense bien, cuando yo digo U, es redondeo los labios, ¿no? U. Pero cuando digo U, es así, los labios estirados. Hay que tener eso en cuenta. Ahora bien, esa es la pronunciación de la sexta vocal. Pero además hay que recordar que cada una de esas vocales puede ser larga o corta. Y eso es importante en Wayunequi. No crean que, no, porque en español no hay vocales cortas y largas. En Wayunequi sí hay, y hay que escribirlas correctamente, porque pueden diferenciar palabras. Ya veremos unos casos de eso. Ahora bien, entonces tenemos I, E, A, O, 6 vocales, pero pueden ser largas y cortas, ¿ok? Entonces hay que tener presente eso. Más adelante mostraré eso, ¿no? Ahora, vamos a ver las consonantes. Las consonantes son menos que en español. Son menos que en español. Muy bien. Entonces, a menos que estemos escribiendo una palabra en español, esas son las consonantes que deben aparecer. Vamos a mirar bien esa cuestión. A ver, tenemos una consonante que es la P, que es fácil como la española, pero no hay B. No hay B de burro, no hay B. En Wayunequi no hay B. A menos que estemos escribiendo una palabra
en español, no ni siquiera prestada, sino que está en español, tenemos que escribir siempre con P, ¿ok? Tenemos una consonante T y una consonante K. No hay C en Wayuuniki. No podemos escribir con C nada, porque no hay ninguna palabra que tenga C. Pero entonces cuando tengamos K, que, Kiko, Ku, lo que sea, es con esta consonante, la K. ¿Ok? Porque a veces en español tenemos la C que a veces, bueno, suena como K. Como por ejemplo, si yo digo, corro, lo escribo con C. Claro, pero eso es una K en transcripción fonética. Pero eso es la ortografía. Pero fíjense bien que la misma C del español a veces suena como S. Por ejemplo, cierro se escribe con C, pero se pronuncia como una S, cierro. Y en España como una Z, cierro. Pero entonces, pero como una K en español, si es corro. ¿Ok? Entonces tenemos que saber que estas son las consonantes. Pero tenemos otra consonantica que aquí se ve al revés. Se ve al revés como un apóstrofo, ¿ok? Un apóstrofo, que es la oclusiva glotal. Y ahí, Dios mío, esa es una de las difíciles del Wayuuniki. Y vamos a ver por qué es difícil. Básicamente es difícil porque es una consonante, pero tiene un comportamiento especial. ¿Cómo es especial? Bueno, en español no existe. Entonces, claro, a veces la decimos en Wayuuniki, pero como en español no existe, no la escribimos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a escribir tache, ¿ok? Podemos escribir a veces tache con doble E o algo así, y eso no es correcto, porque hay que mostrar la oclusiva glotal o saltillo que es propio de Wayuuniki. Vamos a volver al saltillo pronto. Tenemos la che. Muy bien, ese no hay problema. La che, aparece muchas palabras, chajarruta, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, vamos para abajo en este cuadro. Fíjense bien que hay una consonante que está entre paréntesis. ¿Por qué la pongo entre paréntesis? Porque esa consonante es, para algunos, representa el sonido de B en palabras como neví, evija, eveja, etcétera, etcétera. Para algunos hablantes, ¿ok? Pero esa consonante solo aparece delante de E y de I. Por lo tanto, esa consonante como que no es una consonante propia del Wayuuniki, sino que es una variación. Entonces, yo recomiendo que aunque yo pronuncie B, o sea, escriba la doble B que existe en todos los dialectos. Entonces, neví, neví, que es un animal castrado, ¿no? Neví, aunque la pronuncie neví, o evija, escriba con W, ¿ok? Ok, es una recomendación, solo recomendación, pero básicamente por eso está entre paréntesis, porque como que no es un sonido del sistema de las consonantes, sino que una variación. Vamos acá. Esta es una consonante propia de Wayuuniki, que existe en inglés también. Es muy fácil. Casi a nadie se le olvida, ¿no? Shh, ¿ok? Entonces, esa consonante existe en inglés, no existe en español, pero los Wayuu sí suelen distinguirla y no tienen problemas. Lo mismo pasa con la J, que es igualita a la H del inglés, como la palabra sombrero, hat. ¿Okay? Es una J. No es como en español de España, que es una J, no. Entonces en español de España dicen general, ¿no? General. Entonces en español de Venezuela y de Colombia es como una J suave, ¿ok? Entonces, pues, ja. No hay problema con esa consonante. Tampoco hay problema con la M y la N. Pero fíjense bien que la ñ está también entre paréntesis, ¿ok? ¿Por qué aparece la ñ entre paréntesis? Porque probablemente la ñ tampoco sea una consonante propia de Wayuuniki, sino que es una variación. ¿Una variación de qué? Bueno, sucede cuando hay una I y una N
que se funden en ñ. Por ejemplo, él no quiere dormir. En algunos dialectos, matun cuñé, fíjense bien, matun cuñésay, matun cuñé, ñeñe, sale una ñ, matun cuñésay. En otros dialectos no, en otros dialectos sale matun cuñésay, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay ñ. Entonces la ñ aparece en muy pocas palabras, sobre todo en esa forma. Y aparece en 2 o 3 palabras que tienen que ver con agua. Como como es taña, mi agua, o que mi agua recogida, etcétera. Pero mucha gente, muchos guayú prefieren escribir no ñ, sino escribir perdón, ny. Pero eso es una cuestión menor también. Ok, aquí viene otra cosa. Este sonido, okay, aunque se escriba con la L, con una L, no es una L, ¿ok? Sino que es otro sonido. Ese sonido lo llamaron los lingüistas desde hace tiempo, el sonido RL. Y es lo que llaman un flat en inglés. Es, ¿verdad? O sea, un sonido, ¿ok? Es como una RL, pero con la lengua más hacia atrás. Por ejemplo, la palabra criollo, aríjuna, ¿no? Entonces, se escribe así, pero no es que quiere decir que vayamos a pronunciar con la L. Se escribe con esa misma letra, pero no se va a pronunciar como L. Eso hay que tener cuidado, porque la gente todavía ayer, la semana pasada, me preguntó una guayú en Bogotá que si era N o la R. Entonces, bueno, ni R ni L, es otro sonido, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese sonido tienen que tener cuidado, ¿no? Ok. Ahora, el otro sonido con que hay que tener cuidado como letra es este. Fíjense bien. Fíjense bien. Esa se llama una vibrante, múltiple, básicamente, vibrante. Ese siempre va a ser R. Ahora bien, en español tenemos una sencilla y una doble. En pera, perra. Fíjense bien. Pera, perra. La diferencia es que en pera es sencilla y en perra es múltiple. Sin embargo, en español, ¿cómo escribimos, por ejemplo, ratón? Ratón lo escribimos porque está al inicio de palabra con esta, una sola. Nadie escribe atón, no. Ratón no, no. A principio de palabra siempre se pronuncia como R. Bueno, el guayunequi es mejor, porque el guayunequi siempre pronuncia como R. Entonces hay que tener cuidado porque hay muchas palabras guayú, muchas, que tienen ese sonido. Entonces mucha gente dice, bueno, como suena como R, voy a poner 2. No, es una sola. La convención es una sola donde esté. Si está a principio, como en cuchillo, rey, o está en el medio como Kirra, lo que sea, ¿no? Donde quiera que esté, suena R. No en ninguna parte va a sonar como R, aunque lo escribamos así. Entonces ya sabemos que eso tenemos que tener cuidado en eso, ¿no? Y por último, de las consonantes, tenemos la W, ¿ok? O W, como se dice en Venezuela, la W, que es como la del inglés, sin G delante. Wa, we, wi, wo, wu, ¿ok? Es como si fuera una U, pero consonante. Entonces, what the, entonces mire que es con W, ¿no? ¿Ok? Y tenemos otra consonante que solamente son semiconsonantes, por eso se llaman así, semiconsonantes, porque son vocales que actúan como consonantes. La Y. Fíjense bien este sonidito, ¿no? La Y. La Y es casi como una I. ¿Cómo que como una I? Sí. Fíjense bien. Como en inglés. Fíjense bien la palabra sí en inglés, ¿ok? Yes. Yes. No es yes, no. Yes. Entonces fíjense bien, la palabra clave para nosotros es guayú, 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 guayú. No es guayú. No es guayú, sino guayú. ¿Ok? Guayú Nike. Guayú Nike. Guayú. Fíjense bien que suena muy suave, como casi como una I. Por eso es que
el maestro ya difunto Miguel Husayú la escribía a veces como I, porque suena como una I, pero una I que es consonante. Si ustedes buscan el diccionario de Miguel Ángel Husayú, aparece la palabra guayú escrita con una I. ¿Ok? Entonces, claro, esa cuestión es que eso refleja que a él le sonaba como una I, y tenía razón, pero como una I que está en función de consonante. Función de consonante. Lo mismo que la W. La W es como una U que está en función de consonante. Entonces, la palabra guayú, fíjense bien, tenemos que escribir la W, A, Y, ok, U. Pero hay gente que la puede escribir, por ejemplo, en el pasado, U, A, I, U, por ejemplo, porque suena muy vocálica, por eso se llaman semi. Semi es medio, no parcialmente. Ok, esos son los sonidos. Ahora vamos a adelantar esta explicación para mostrar una cosa. ¿Ok? ¿Qué es la cosa? Lo que se llama par mínimo. ¿Y cómo es importante eso para distinguir las vocales largas de las cortas? Fíjense bien, en español tenemos pera y perra. ¿Ok? Pera y perra. Caña y cana. Pala y para. Es decir, son pares de palabras que se diferencian en solamente un sonido. Un sonido. Entonces, ¿habrá sí eso? Sí, hay. Entonces, fíjense bien. Tazara, tashara, ¿ok? Con el perdón de la palabra, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ese es un par mínimo. Tazara, tashara. Fíjense bien, la diferencia es que uno tiene S y otro tiene S. Exactamente un sonido en la misma posición. Pero eso nos debe alertar a lo siguiente. En Wayuunaiki, las vocales largas son diferentes de las cortas. Eso hay que metérselo así, miren. La palabra que está aquí de este lado, es que yo no sé cuál lado están viendo ustedes, kawayuseshi. Fíjense bien, kawayuseshi. Fíjense bien esa E, kawayuseshi. Es corta, es corta. Y aquí está otra palabra que es exactamente igual, exceptuando en un sonido, que es kawayuseshi. ¿Okay? Claro, está allá. Kawayuseshi está allá. Kawayuseshi está allá. Fíjense bien que una es tengo mujer o pareja, y la otra es quiero tener. Entonces fíjense bien cómo la vocal corta, aquí está la E corta y aquí está la E larga. ¿Ok? Entonces, si escribimos mal, estamos diciendo cosas mal. ¿Ok? Para un lector bueno. Entonces, tenemos que en Wayuunaiki las vocales largas son sonidos distintivos, diferentes, ¿ok? Diferentes. Y entonces tenemos que tener cuidado al escribirlo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, generalmente, cuando están dos, uno que está escribiendo, entonces quieres chequear eso, entonces el otro pone atención, porque Wayu, fíjense bien, Wayu, ¿no? Ahí es larga, ¿no? Y aquí también. Pero aquí, Seshi, 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 ¿ok? Kawayu Seshi, Kawayu Seshi, Kawayu Seshi, ¿ok? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque en Wayuunaiki las 6 vocales son diferentes, ¿ok? Yo no sé ahorita, vamos a ver, ajá. Por ejemplo, ustedes que son hablantes nativos, Ashura es untar, que es distinto que Ashura. Ashura. Fíjense bien la diferencia, porque una es corta y otra es larga. Y por ejemplo también, achita, ¿ok? Eso es importante porque, ajá, achita, ¿ok? Tenemos que escribir larga y corta, porque son palabras diferentes. Entonces, en conclusión de esta sección,
básicamente las vocales en Wayunequi pueden ser largas y cortas. Y eso es que se nos pasa. ¿Por qué se nos pasa? Porque en español no hay eso. ¿Ok? Entonces, trasladamos lo que no hay en español o los patrones del español para el Wayunequi y entonces salen escritos feos. O sea, allá está y allá está. Fíjense bien esa cuestión, ¿no? Ok. Vamos ahora a pasar a otra cuestión. En el curso el taller que les di en Riohacha, hablé sobre diptongos, hiatos, sílabas, todo eso, ¿no? Pero vamos a pasarnos a una noción básica. Una noción básica. Que es la siguiente. Sílabas livianas y sílabas pesadas. Ah, qué bueno. Livianas, que pesa poco. Pesadas, que pesa mucho. Bueno, básicamente es una idea muy sencilla. Una sílaba, cuando dividimos en sílabas, por ejemplo, yo puedo dividir en sílabas en español, libro, tengo libro, o pongo almojábanas, almojábanas. División en sílabas, ok. Ahora, en español también tiene que ver lo de sílabas livianas y pesadas, pero eso es un asunto que no nos concierne ahorita. Pero vamos a ver qué es lo que nos concierne. En Wayunequi tenemos que una sílaba liviana es aquella que tiene una sola vocal. Una sola vocal. No importa si tiene delante una consonante o no. Una sola vocal. Corta. Ok, una sola vocal corta. Por ejemplo, en lo que se ve ahí abajo, Achajawa, fíjense bien, en Achajawa, que está allí, vamos a ver si la leo más. Ajá. Miren, Achajawa, tenemos A, la primera, que es liviana. Cha es liviana. Ja es liviana. ¿Ok? Entonces, ¿qué son sílabas livianas? Aquellas que tienen solo una vocal corta. En cheches, hay 3 vocales, entonces sílabas livianas. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son las pesadas entonces? Bueno, las pesadas son todas las demás. Fácil, ¿no? Todas las demás. Es decir, las pesadas son aquellas sílabas que tienen una vocal larga, que yo señalo como B1, V1, V1. O, por ejemplo, Ashawa, fíjense bien, aquí está pesada, una vocal larga. Atpana, atpana, atpana es una sílaba pesada, ¿ok? Y entonces, y también diptongos, como ei, ei marawa, ei es una sílaba pesada también. Fíjense bien que no importa si tiene delante consonante o no. Fíjense bien en la palabra conejo. Atpana. Pa tiene delante una P. Na tiene delante una N. Ajá, pero entonces, por ejemplo, en Ashawa, A es pesada, no importa que no tenga consonante. En estos casos, las sílabas livianas o pesadas, no importa si tiene delante una consonante. Entonces yo divido en sílabas de esa manera. Pero nos falta una más, que es que las sílabas pesadas son las que tienen una vocal larga, A, E, I, O, U, o las que tienen un diptongo, AU, EI, etcétera, etcétera, diptongo. O si tienen una vocal corta, pero le sigue una consonante que termina la sílaba. Fíjense bien. Veamos la palabra conejo. Fíjense bien en la primera sílaba. La vocal es corta, pero la sílaba termina en consonante. Cuando termina en consonante una sílaba, eso quiere decir que esa sílaba es pesada. Entonces, at es pesada. ¿Okay? Porque la T va con la A, o sea, en la sílaba primera. ¿Ok? Ahora fíjense bien ustedes acá esta palabra. Tunta, tunta. Ese tun es pesado porque termina en una N. ¿Okay? Porque termina en N. Ta es pesado porque tiene una vocal larga.
¿Ok? Estas terminaciones aquí en na, paná es pesado porque tiene boca larga. Entonces, ¿cuáles son las sílabas pesadas? Son 3. Las que tienen vocal larga, las que tienen diptongo, o las que no tienen vocal corta, pero termina la sílaba en consonante. Tun, tun, termina en consonante. Tun, ta. ¿Ok? Ajá. Ahora bien, at es pesada, aunque la vocal es corta, termina en T. ¿Ok? Entonces, ¿para qué viene eso? ¿Para qué llamar la atención sobre eso? Porque el acento en Wayunequi, y atención, el acento no es como en español. Ahí está el problema, o lo bueno. En español, desde chiquitos nos enseñan las reglas de acentuación. Ustedes recordarán, bueno, si la palabra es aguda o termina en vocal o es N o S, se les marca. Cuando es grave y termina en consonante, la palabra que no sea N o S, se le marca. Y se le marca a todas las esdrújulas y a todas las subesdrújulas. Bueno, eso es en español. En español tenemos que aprendernos las reglas de acentuación para acentuar correctamente. Fíjense bien. Pero en español, atención, pasa lo siguiente, que podemos tener 3 palabras que se diferencien solo por el acento. ¿Ok? Fíjense bien. Práctico, practico y practicó. Práctico, practico y practicó. Fíjense bien que allí la diferencia es que en práctico la sílaba tónica es la primera. ¿Ok? En practico esta es la sílaba tónica. O sea, es que en español se cuenta de al revés que en guayonés. En español contamos de izquierda a derecha. No, de derecha a izquierda. Entonces práctico es lo que llaman penúltima. En practico es ya va, ven. Fíjense bien. Practicó, en co es la última sílaba, última. En practico es la penúltima. Y en práctico la antepenúltima. Ok. Pero eso es en español. Entonces fíjense bien. Última, penúltima, antepenúltima. Porque en español contamos de izquierda para derecha. Pero en Wayunequi no es así. En Wayunequi el sistema es más sencillo y bueno. ¿Por qué? Porque simplemente no hace falta marcar tilde. Ninguna vez, exceptuando si estamos escribiendo una palabra española. Pero ustedes recuerden que cuando estamos escribiendo en una lengua y usamos una palabra en otra lengua, la debemos poner en cursivas para señalar que la palabra es de otra lengua. Si yo estoy escribiendo en Wayunequi y quiero usar una palabra española en el contexto de la oración, si la voy a escribir en español, tengo que ponerla en cursivas, ¿ok? Por ejemplo, si estoy escribiendo, por ejemplo, Nenulia Tashikai, el nombre de mi padre, ¿no? Nenulia Tashikai, Ángel. Entonces escribo Ángel, si lo escribo, entonces lo pongo en cursivas con sutil y toda esa cuestión. ¿Ok? Entonces fíjense bien, exceptuando eso, el sistema del Wayunequi es demasiado sencillo. Básicamente se refiere a 2 cosas. Del otro caso después hablaremos, pero vamos básicamente a 2 cosas. Si la primera sílaba es liviana, si la primera contada desde la izquierda, porque recuerden que en español contamos desde la derecha. En español decimos última, penúltima, antepenúltima. En Wayunequi no hay eso. En Wayunequi es primera y segunda, y tercera, claro. Por ejemplo, si la primera sílaba es liviana, es tónica la segunda sílaba. Vamos a ver allí esa cuestión. Miren. Por ejemplo, miren la palabra achajawa. Vamos a dividir en sílabas. A, cha, a, wa. 4 sílabas, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la primera? A. Ahora, la primera sílaba de achajawa es liviana. Es liviana porque solo tiene una A, vocal corta. Lo mismo pasa con tatuna.
La primera sílaba de tatuna es ta, y es liviana. La primera sílaba de caso es liviana. ¿Ok? Entonces, esa que está al lado después la veremos. Ajá, ahora fíjense bien. Si la primera es liviana, entonces la que lleva la fuerza, la sílaba tónica es, atención, la segunda. Entonces, fíjense bien, en todos estos casos, en Achahua, Tatuna, el caso y el Nohorechi, es la segunda. Fíjense bien, cha. Cha es tónica porque la A es liviana. T es tónica porque la ta es liviana, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay el caso opuesto, que la primera sílaba no sea liviana, sino que sea pesada. ¿Y cuáles son las pesadas? Recuerden, las pesadas son de tres tipos, que tienen una vocal larga, que tienen un diptongo, o que tiene una vocal corta, pero terminada en consonante. Vamos a ver esos tres casos acá. Primero, miren la palabra hablar en algún dialecto. Fíjense que comienza por A. 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 Esa es la primera sílaba. A, sha, ha, wa. ¿Ok? A es la primera. ¿Es liviana o pesada? Es pesada porque tiene una boca larga. Ey, esta palabra, ey, ma, ra, wa. Ey es, la primera sílaba es pesada porque tiene un diptongo. Tou, sa, rin. La primera sílaba es tou, que es pesada, porque tiene diptongo. Y la palabra pez raya, hacha, creo que es pez raya o tiburón, hacha, comienza por at. At es una sílaba pesada porque termina, aunque tenga vocal corta, termina en T. Tunta, tun es la sílaba pesada porque tiene vocal corta, pero termina en N. Entonces sigamos viendo eso. Aquí todas esas tienen la fuerza en la primera sílaba, ¿ok? Claro que que las demás pueden tener después un acento secundario, lo que sea, pero aquí lo que interesa es que la primera es tónica. ¿Por qué? Porque ya es pesada. Entonces, ashawa, fíjense bien que A es la sílaba tónica. Ei marawa es ei. Tou sahuin, tou es la sílaba pesada y tónica. Hacha es hacha. Tunta es tun. Entonces, fíjense bien qué simétrico y qué práctico y qué cómodo es escribir en Wayuuniki. Nos podemos olvidar de la regla de acentuación. ¿Por qué? Porque no hace falta colocar tilde, ok, el acento, tilde en Wayuuniki, porque sabemos con solo verla cuál es la sílaba tónica, la sílaba que tiene la fuerza. Entonces, leo las de arriba. Las de arriba, A, corta, ta, corta, corta. Las de abajo, A, ei, tou, at, tun, son pesadas. Las de arriba son livianas y las de abajo son pesadas. Entonces, es muy sencillo. La primera sílaba es liviana, es tónica la segunda. No hay vuelta de hoja. ¿Ok? Entonces, achahawa, tatuna, el caso, nohorechi, ¿ok? Pero en este caso de B, ashahawa, eimarwa, tousahuin, acha, tunta. Fíjense bien que no importa que haya otras sílabas pesadas. Al final, esas sílabas podrían tener un acentico secundario, pero no importa para el acento primario. Fíjense bien, no debemos decir entonces, por ejemplo, porque gua es pesado, entonces, achajaguá, no, achajaguá, no, es achajaguá, aunque gua tenga un acentico, la fuerza la tiene cha, achajaguá, tatuna, acaso, nohorechi, ¿ok? Y las de abajo también. No importa que haya otras pesadas, no importa. Lo que importa es que la primera es liviana o pesada. Eso es todo. Vamos a ver. Entonces,
Entonces, pasa lo siguiente. Que, para distinguir entonces, yo diseñé un ejercicio, ¿ok? Que muestra vocales largas y vocales cortas. Yo recomiendo otra vez que descarguen este archivo que está en internet, en academia.edu. No sé si más tarde les comparto el enlace. Se descarga y lo tienen en el teléfono, si tienen un teléfono inteligente, o lo imprimen, o simplemente lo tienen en una computadora, lo que sea. Básicamente, este material está en internet, ¿ok? Y lo voy a publicar en Caracas, el INIDI, pero parece ser que no hay dinero para ello. Ok, vamos a ver estos pares de palabras. Fíjense bien, ustedes tienen que decirme, no ahorita, ¿no? Pero el ejercicio es así. Tenemos la palabra susi, y tenemos la palabra susi. Fíjense bien, esto que está acá es igualito que esto, pero hay una diferencia. Esta es una vocal corta y esta es una vocal larga. ¿Ok? Entonces, susi es una cosa, susi es otra cosa. ¿Qué es? No, ya me dirán. Ok. Ajá. Entonces, fíjense bien. Pucausirra es engorda el cochino, por ejemplo. Engorda al animal. Pero en cambio, Pucausirra es engórdate, ponte gordo tú mismo. ¿Ok? Fíjense bien que la diferencia es eso, ¿no? Ajá, fíjense bien. En una punujura. Punujura esconde algo, esconde el dinero. Pero si digo punujura, escóndete tú. ¿Ok? Fíjense bien que hay diferencias de significado, de distintos significados. Es como que yo le decía de modelo más arriba, kawayuseshi tiene cónyuge, kawayuseshi quiere tener cónyuge. En todas estas palabras, estos pares de palabras, hay diferencias, ¿ok? ¿Ok? Este, y she, y esta no lo voy a decir porque estamos en público. Bien, vamos entonces a pensar lo siguiente. Esto nos muestra, este ejercicio es para aguzar el oído para saber largas y cortas. Se puede emplear haciendo dictados. Uno de ustedes dicta, otro de ustedes copia. Entonces, por ejemplo, dicen, allá está, y allá está. ¿Okay? Espeta, espeta, espeta. Entonces, ese es un ejercicio muy fácil para, para, ¿cómo hacerse consciente de que hay vocales largas y vocales cortas, ¿no? Ajá. Ajá. Miren estas dos. Samata y Samata. Bien. Samata. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está sa con vocal corta y Samata tiene vocal larga. Entonces, este es para ver cómo la diferencia entre largas y cortas origina cambios de significado. Por lo tanto, para la escritura propia de Guayunequi hay que escribir las vocales cortas y largas. Ahora, fíjense bien, aquí vienen un pocote de palabras que tienen vocales largas, una por una. Por ejemplo, fíjense bien todas estas. Azara, fíjense bien, azara, carne. No es azara, sino azara. ¿Okay? Es la palabra relato, akujara. ¿Okay? La palabra él es malvado, muhurashi. No es muhurashi, no, muhurashi. Ajá, fíjense bien la palabra conmigo. Tamá, no es tamá, sino tamá. ¿Okay? La bruja Wayú, chama, no es chama, ni chamá, no,
chama, ¿ok? La palabra del tambor, la caja de tocar, ¿no? Calla. Si no ponemos calla, cuando vea, estamos escribiendo calla. Entonces es importante. Sandía, patilla, ¿ok? Carapazo, carapazo. No es porque si escribimos de otra manera sería carapazo, si no le escribimos la larga. ¿Ok? El fantasma, ¿ok? Yoruja, yoruja. Si no escribimos la larga, estamos haciendo yoruja, que no es. ¿Ok? Entonces, tenemos que escribir las vocales largas, ¿no? Y punamuin, ¿ok? El Hawaii, ahora, ¿ok? No es ahora, sino ahora. Entonces, conscientes de eso, tenemos que escribir vocales que tengan las largas, no dobles. También hay otros casos, en la vocal E, larga, ¿ok? Fíjense bien. Ella quiere beber. Acceso, acceso. ¿Ok? ¿Qué quiere beber ella? Cerveza. Sarruesa, sarruesa, no cerveza. No es sarruesa. No es sarruesa, sino sarruesa. ¿Ok? El nombre español, guayulinquizado, Rafael. Rapayer, Rapayer. Por cierto que de ahí salió un chiste feo sobre que los ponían cuando lo escribían en Riohacha, como que era, Hungría, no fue, que lo ponían raspahielo. No sé si conocen ese chiste. ¿Conocen esa cosa? Porque hubo una escritora, una escritora guayú que dijo que los que inscribían el registro de niños, entonces, ¿cómo se llama el niño? Rapayer. Entonces ponía raspahielo. Bueno, pues es un chiste muy... Ok. Ajá, fíjense bien. Y la famosa y disputada arepa, que viene del español, y a su vez viene del cumanagoto, del oriente de Venezuela, arepa. No es arepa, arepa. Arepa en español, pero en guayú es arepa, larga, arepa. ¿Ok? Entonces, él escribirá ashahechi, ashahechi. No es ashahechi, no. Si escribimos con una sola será ashahechi, no señor. Ajá. Uno, guané, guané. ¿Ok? Ahí está o ahí hay. Eso, eso, eso. ¿Ok? ¿No? Si escribimos con una sola sería eso. Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos otra. Por ejemplo, eh, morocono, morocono, con doble O. Fíjense que hay 3 O's cortas, pero la que está acá es larga. Morocono. Porque si no escribimos así, estamos diciendo morócono, morócono. Que no es. Ah, fíjense bien toro, toro, toro. No, si escribimos con una sola sería toro. Entonces, ese es el problema. Que es importante escribir las vocales largas. Importante porque eso es lo que diferencia. Es lo que da la musicalidad guayúnequi y todo eso, ¿no? Ok, entonces mira bien. Hervir. Poroto. Poroto. Si no lo escribimos así, estamos escribiendo poroto. Poroto. Entonces no es, ¿no? Entonces fíjense bien. Ah, importante, el artículo que a veces se pronuncia co, tiene que ir largo. K también está, por ejemplo, mahayutka, tiene que ser con larga. No es mahayutka, sino mahayutka. ¿Okay? Hay que escribir los artículos. El artículo en guayunequi, cuando alguna vez les dé un taller de gramática, el artículo en guayunequi es karu, karu, o koru, o kot, o cat, o ka, o ko, dependiendo, pero el masculino es kai. Algunos dicen kei también. Pero el femenino, siempre que es artículo, bueno, la burra, tiene que ser con largo, que vocal larga, ¿no? Entonces, es importante distinguir entonces esas vocales largas.
Lo mismo está con esta, ¿no? Fíjense bien que hay palabras con I, larga, ¿ok? Arriba, fíjense bien arriba, aquí está, ¿ok? Tengo que escribirla con larga para que suene como suena. Ipuna, ipuna. Si pongo una sola I, sería ipuna, 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 porque sería tónica pu, por aquello de las reglas. Su cabeza de ella, chiqui, chiqui, chiqui. La palabra casa, en algunos dialectos, pichi, 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 ¿ok? Su madre, ni, ¿ok? La palabra gallina, que es tomada del español, Karina, Karina, no es Karina, Karina, ¿ok? Entonces, también tenemos con algunas cuantas, y muy importantes, ¿no? Ajá, a sushi, no es a sushi. Comida no es ekuru, sino ekuru, ¿ok? El espíritu malo, wanuru, wanuru, ¿ok? La riqueza, washiru, ¿ok? Miren esta palabra tan bonita, está solitario en lugar, ¿no? Yutusu, yutusu, perdón, hasta yo lo pronuncié mal. Yutusu, ¿ok? Yutusu, dos largas. Ahora bien, sucede que, atención, hay un fenómeno que lo voy a decir con un nombre técnico. Recorte vocálico preglotal. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces es las fulanas vocales largas, aunque son largas, no se pronuncian tan largas. Ya va. Tranquilos, tranquilos. Hay casos en vocales largas que no se pronuncian tan largas, pero sabemos que son largas por el acento que ellas atraen. Por ejemplo, la palabra chivo. ¿Okay? Aquí está la palabra chivo. No es no es es que me cuesta. Kaura, no. Kaura, no es así. Se dice kaura, kaura. Fíjense bien que suena como si fuera corta, como si fuera corta. Pero no es corta, sino que ha sido recortada. ¿Okay? Recortada porque le sigue un saltillo. Entonces muchas veces tenemos estas palabritas que son tramposas, ¿ok? Tramposas, que tienen vocales largas que no suenan tan largas. Y aquí tenemos la más importante. Vamos a ver una palabra muy conocida. ¿Cómo se dice el animal vacuno? No es, fíjense cómo está escrito, no es pa, no, sino pa, es pa. O sea, no suena la A, no suena tan larga, ¿ok? Y todo eso, por ejemplo, Ainra, no es Ainra, no es Ainra, sino Ainra. Entonces, hay que tener cuidado con estas palabritas, ¿ok? Ajá, eh, Shire, Shire, no es Shire, no es Shire, no, Shire, Shirain, su canto, el canto de ella, Shirain. Sabemos que son largas, ¿por qué? Porque atraen el acento, ¿ok? Fíjense bien, o sea, vamos a buscar una que sea sencilla, ¿no? Fíjense bien esta. Ok, sobre ella. Si yo escribo esa O corta, entonces sería la primera sílaba liviana. Entonces sería no es sino es otra cosa. ¿Okay? Entonces estas palabritas que están allá, sería bueno leerlas porque básicamente son una especie de excepción, ¿ok? De excepción. Ajá, fíjense bien acá, ¿ok? Aquí, ya va.
Hiyata. Kain puseshi. Maawashi. Maawashi. Está extraviado. Maawashi. Ajá. Me'era. No es me'era. ¿Okay? Los huérfanos. Fíjense bien, esta palabra tan larguita. No es mo'uchika. Mo'uchikana. No sé. El mo suena bastante corto. ¿Ok? Pero sabemos que es larga porque ella atrae el acento. ¿Ok? Ajá. Ok, entonces esa lista debemos leerla con cuidado, ¿ok? Porque hay muchos casos, ¿no? De eso, ¿no? Ok. Ahora vean esto. Hay otro caso que es opcional. Opcional. Que es que muchas veces las vocales largas, no todas, sobre todo la A, la O y la U, se recorta delante de W. Fíjense bien. Achajawa se podía haber escrito con una A larga aquí. Achajawa, ¿okay? Achotowa, y así sucesivamente. Aracajawa. Ahora fíjense bien, estas todas tienen una A, una O, delante de una W. Entonces la wa, que se usa en muchos infinitivos, entonces se puede escribir larga o corta. Y sabemos que es larga, ¿por qué? Fíjense bien, porque si voy a conjugar el verbo buscar, achajawa, para conjugarlo le quito wa. Pero entonces es achahashi, larga. Entonces sabemos que esa A es larga. Pues si voy a conjugar trabajar, y yo quiero decir yo trabajo, tengo ayatawa, pero entonces le quito el wa. Pero al quitar el wa, reaparece la vocal larga. Entonces fíjense bien, ayatashi, no es ayatashi, no, ayatashi. Entonces ese wa escondido, ha escondido una vocal larga. Pero entonces, como eso es bastante común, entonces vamos a escribirla con la vocal recortada. Es decir, no vamos a escribir ayatawa. ¿Okay? Podemos escribir, haber escrito ayatawa con su A larga, pero esa A se recorta y entonces aparece así, ¿no? Entonces vamos a preferir escribir la forma con la vocal recortada cuando esté en el infinitivo. Ajá. Por ejemplo, mírenme este verbito. Apantajawa. Echar a correr, huir, ¿no? Apantajawa. Pero si yo voy a decir él echó a correr, tengo que quitar el wa, que es la marca del infinitivo. Pero cuando quito el wa, entonces la A de ja se alarga. No es que se alarga, sino que recupera la longitud que tenía originalmente. Entonces se dice apantahashi, apantahashi. No es apantahashi, no. Le quitamos el wa y al quitar el wa, entonces entra allí o recupera la vocal, su longitud original. Vamos a ver este otro. Eisarawa, ¿ok? Eisarawa. Tenemos wa, pero sabemos que esa A que está delante de wa originalmente es larga. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando yo le digo él se sentó, tengo que decir con una larga. Eisarashi, no es Eisarashi, sino Eisarashi, ¿ok? Entonces este es otro caso de recorte de la vocal. Entonces tenemos dos casos de recorte. Un caso de recorte es delante de una glotal, ¿ok? Ahora acá, pa. No es pa, ay, rúa, no. Pa. Ok. Eso variará de persona a persona. Hay gente que pueda decir así, ¿no? Por ejemplo,
su canto. Aquí está su canto. Habrá gente que diga, she is rain. She is rain. Sí. Pero hay gente que diga, she is rain. Lo que importante es que esa I, o esa A, o esa E, la vocal que sea, se recortó. Pero hay que escribirla no recortada. Fíjense bien los dos casos. Vamos a ver. Aquí en esto tenemos que escribirla como es, larga aunque se haya recortado. Fíjense bien, estas son largas que se han recortado, pero debemos escribirlas así largas de todas maneras para preservarlo del acento. ¿Ok? Para preservarlo del acento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense bien. Miren, miren esta palabra, ¿no? Hay gente que dice chivo, coura. Hay gente que dice chivo así, coura. Pero ahí está la palabra coura, courapia. Ojalá que tengas cama, durmienda. Fíjense bien, coura, coura. No podemos escribir las dos iguales. Este es coura, coura, y este es coura. Aquí es larga y por lo tanto es tónica, y aquí es corta, por lo tanto no es tónica, porque es ra, coura. Entonces, básicamente, hay dos tipos de recorte de vocal larga. Un recorte delante de saltillo, y ese recorte no lo vamos a plasmar en la escritura. No, vamos a dejar la vocal larga, ¿ok? Para que esté de acuerdo con las normas de acentuación de guayunequi. Y hay otro tipo de recorte, que es recorte delante de gua. Y en ese caso sí, la podemos escribir corta. Pero sabiendo que cuando conjugamos el verbo, aparece. Apantahawa, apantahawa, apantahashi, emerawa, emerashi, ekahawa, ekahashi, esarawa, esarashi. Trabajar. Ayatawa, ayatashi, achahawa, achahashi, achotowa, achotoshi, etcétera, etcétera. Entonces, caso 1, se recorta, pero no la recortamos en la escritura. ¿Okay? No la recortamos en la escritura. Y caso B, se recorta y podemos escribirla corta. Esto que está acá, esto que está acá. ¿Ok? Entonces, eso pasa, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos distintas palabras, ¿no? Pero vamos a entonces hablar ahora de el saltillo, que ese es el coco de la escritura en guayunequi. ¿Por qué? ¿Por qué es el coco? Porque aparentemente esa oclusiva glotal se expresa o se realiza con pronunciaciones diversas. ¿Okay? El saltillo tiene pronunciaciones diversas. El símbolo que está ahí entre barras oblicuas es el símbolo internacional de la oclusiva glotal, ¿no? ¿Ok? Que nosotros en la escritura hacemos un apóstrofo. ¿Okay? Atención. ¿Por qué digo yo que se pronuncia de diversa manera? Fíjense bien estas dos maneras, o 4 maneras. Muchas veces la oclusiva glotal la hacemos con un cierre glotal. Es como, mira, la oclusiva glotal es como una mini tos. Es la glotis que se cierra. Pero no siempre se pronuncia así. Muchas veces se pronuncia así, pero no siempre. Vamos a pensar en este caso. La palabra excremento, ya conocida por ustedes, ¿okay? Fíjense bien que cuando hago hago una hace como una pequeña tos. ¿Okay? O la palabra sol, caí, caí, caí. ¿Okay? En esos casos, la oclusiva glotal es una oclusiva glotal completamente y sin problemas. Y lo
lo podemos oír y por lo tanto escribir. ¿Okay? Ahora, pero en otros casos no lo oímos tanto, porque no le sigue una vocal, sino que le sigue una consonante. Entonces, fíjense bien, ayaraja, ayaraja, vamos a hacerlo lentamente. Es como, okay, yaraja, yaraja, yaraja. Claro, pero nadie pronuncia así tan cuidadosamente. Yaraja. Pero fíjense bien que está allí, pero no tiene distensión, es decir, no hay apertura como en lo de arriba. ¿Por qué? Porque en lo de arriba, en sigue una vocal, pero aquí, atención aquí, no sigue una vocal, sino que sigue una consonante, la Y. Entonces, se produce como más suave, ¿ok? Ayaraja, ayaraja, ¿ok? Pero a veces es peor, porque no se pronuncia. Mejor dicho, sí se pronuncia, pero no aparece con esa fuerza. Eso creo que se llama realización croada o laringalización de vocales secundantes. Aquí es cuando está entre dos vocales. Fíjense bien, ¿qué más? Es como si tuviera dos AES, pero que no son una sola, que no son largas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay ese caso, la pronunciación no es tan fuerte, sino que es así como, ajá, ajá. ¿Por qué? Porque están dos consonantes, entre dos vocales. No creo que alguno diga, ajá, ajá, no, ajá, ajá. Pero fíjense bien que son dos vocales, ¿no? Ajá, ajá, oigan, ok. Esa se llama realización croada o laringalización de las dos vocales. Ok, ajá, ok. Entonces, ahí también esa es otra pronunciación y esa es más difícil porque lo que pasa es que viene el guayú, como en español no se escribe, no hay esos sonidos, entonces él oye como dos vocales y las pone pero él no se debe escribir, no se debe escribir sino saltillo, porque si escribe doble, las dos vocales será ajá, ajá, ajá. Entonces, para que sea ajá, oigan bien, ajá, ajá, oigan bien la pronunciación. No es que yo estoy pronunciando bien, ustedes mal, no, sino que para destacar que allí las dos vocales que están de los dos lados del saltillo son ok, ajá, ok. A veces peor, a veces peor. Suena más o menos como el anterior, pero más claro. Por ejemplo, aguardar, esperar, ajá, es dos AES, tapas, es como si fuera dos AES, pero no una sola sino dos AES, ok, tapas, Fíjense bien que tengo dos AES y no una A larga. Tapaja, tapaja. Nadie va a pronunciar tapaja, tapaja. No se puede. Y a veces no suena en absoluto. Es como acá está. Por ejemplo, trabajar, lo más probable que digan, bueno, depende del dialecto, ¿no? Ayatagua, o digan Ayatagua, y sea como si fuera una A. Pero ese es sin ninguna pronunciación. Entonces, fíjense bien. La vocal, las vocales que rodean al saltillo tienen distintas realizaciones. Tienen distintas realización porque la glotal no suena siempre igual. Entonces, claro, es muy difícil a veces escribir la glotal. Pero prestando atención a estos casos, haciendo ejercicios, se puede escribir bien y leyendo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, mi oreja, taché, taché. Bueno, ahí está bien. Oímos las dos es, taché, taché, ¿no?
Pero ¿qué sucede? Que algunos pueden escribir T-H-E-E. Eso sería taché, que sería otra cosa. Recuerden que nunca son una sola vocal. Entonces hay que prestar atención para ver si es una vocal o si son dos. Porque si fuera una sola vocal sería larga. ¿Ok? Sería larga. ¿Ok? Aquí tenemos muchas palabras con la secuencia A, saltillo A. ¿Ok? Fíjense bien. Ajá. A ver. Vamos a pronunciar la palabra vigilar. No, la palabra esperar. Esperar. ¿Ok? Fíjense que comienza por dos A's y un saltillo. A ver, ¿será que es? Ya. Pronunciado será fíjense bien, tapaja. Oigan bien, cuando ustedes oigan la voz así, quiere decir que hay dos vocales que están allí modificadas por el saltillo. O sea que el saltillo está ahí. Miren la palabra mi arma. Vamos a ver. ¿Cómo se llama mi arma? Si yo escribo sin saltillo, o sea, unas dos A, sería tápura, que es otra cosa. Este es tápura, tápura, tápura. Fíjense bien, las dos A pueden ser corticas, qué sé yo, pero son dos. Tápura, tápura. Siempre que ustedes oigan dos vocales separadas, son dos vocales. Y no son una vocal larga, ¿ok? La palabra, por ejemplo, plátano. Fíjense la palabra plátano. Ok. Purana, 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 purana. Fíjense bien que hay dos A. No es purana. Larga, no. Purana, purana. Al lado de él, hay dos casos. Tou, tou. Ok. Ok. Y por ejemplo, fíjense bien, la palabra los jóvenes. Los jóvenes. Fíjense, himaricana. Eso, himaricana, Hay dos A's, corticas y pronunciadas así, pero son dos A's, ¿ok? No puedo quitar el saltillo porque sería himaricana, no, es himaricana. Ese es uno de los puntos más duros del guayú. Y ahí tenemos otros casos, ¿no? Ajá, por ejemplo, él golpeó, Aché, ¿ok? Ajá, clan, que es una palabra muy, muy importante. Cuando estén escribiendo en es de cantar. Ni ruku, ¿ok? No es ni ruku, ni ruku, sino ni ruku. Hay dos I's, ¿ok? El cinturón guayú, el cinturón que se usaba o se usa, ¿ok? Ajá, miren. Sí, ra. El oso hormiguero, dos I's. Entonces, ese es uno de los temas más difíciles que requiere dictado, práctica, qué sé yo. Yo recomiendo hacer lo siguiente. Recomiendo usar este material y leerlo con cuidado, porque ya de todas maneras, ya con esto, ya van a tener conciencia de lo que es vocales largas, lo que es saltillo, cómo desaparece, cuál es la tónica. Pero viene un puntico, ya va que voy a pedir un café. No Neymar, sino a mi esposa. Un momentico, por favor. Un momentico. Pues, ya, Muy bien. Muy bien, Pico. Ah, Puedes ah, hacer. ah.
Para las personas que estamos en la sala y bueno, que están también a través de nuestro canal de YouTube, les recomendamos que puedan escribir sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas, lo que estamos aquí ahorita en sala. Gracias, Yareli, por estar. Está también con nosotros Agustín Neco, Agustín Epieyú, que lo conocemos más como Neco. Y creo que también a través del canal de YouTube estaba nuestro querido profesor y sabedor Humberto Ramírez. Saludamos al profesor Humberto Ramírez también, Neila, que está desde Maracaibo, también en sintonía a través de YouTube, y bueno, la mayoría de los profes que se puedan conectar luego para mirar esta clase que tenemos con Pipo Álvarez, que realmente es una clase bastante buena. Hemos mirado contigo aquí, Pipo, pues las palabras que atraen el acento, ¿no? Los acentos, y verdad que es muy importante conocer esa parte. Las letras largas, las sílabas livianas y fuertes que hemos mirado contigo aquí hoy en esta transmisión y en esta clase. Muy buenas, ¿no? Fíjate que el recorde vocálico preglotal, que me llamó mucho la atención, de hecho hasta lo anoté acá en mi agendita porque sé que hay que estarlo mirando constantemente, ¿no? Lo que estamos escribiendo Guayuna aquí en Wikipedia. Continuamos con... Bien, entonces vamos a hacer un cambio. Vamos ahora a mirar algunos casos que son muy frecuentes en Wayunequi, que se llama la caída de vocales, que se caen, ¡plum! Se caen las vocales. ¿Cómo que se caen las vocales? Bueno, que en todas las lenguas hay ese fenómeno, de diversa manera. Por ejemplo, fíjense bien, en inglés americano, para la palabra secretario, por ejemplo, es secretary. Pero en inglés de Inglaterra es secretary. Se comen la vocal de terry, se la comen. O sea, secretary, y el otro es secretary. Secretary, terry, y el otro es secretary. Bueno, eso pasa en muchas lenguas. ¿Okay? Es normal, es común que se caigan las vocales. Pero la escritura es una cosa. Entonces, en el habla común, normalmente, se caen las vocales, algunas vocales. ¿Cómo que algunas vocales? Vamos a ver ejemplos. Miren la palabra, ella pasó. El verbo arata, ¿okay? Es pasar. Arata, ¿okay? Ella pasó, aratsu, ¿okay? Aratsu. Ahora bien, eso que está aquí, esa U, como está postónica, es decir, después del acento de decir fuerte, se puede caer. Y alguien puede decir aratsu. También es lo mismo, ya pasó. Entonces, atención. Estas palabras que están acá podrían ser o son pronunciadas con caída de vocales. Caída de vocales porque están después de la sílaba tónica. Fíjense bien estas palabras. Es sabrosa. Ajá. Es sabrosa. La arepa, por ejemplo, ¿no? Ok, pronunciado lentamente es gemetusu. 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 Ahí está la su. Gemetsu. Pero hablando rápido, yo puedo decir gemetsu. Fíjense bien, gemetsu. Es decir, me he comido una o dos udes. ¿Ok? Fíjense bien la palabra de abajo. Esta que está acá. Está contenta. ¿Qué voy a decir? Mi mamá está contenta. Taratsteikar. Taratsteika. Tarats. Fíjense bien que me he comido dos. ¿Ok?
Yo puedo decir lentamente, taratusu, taratusu teikaru, taratusu. Pero, hablando rápido, digo, taratsu. Lo mismo en el saludo famoso que tienen ustedes los guayú, para decir a alguien que llegó. Antspia, si es una mujer, antspia, antusu, antusu. Pero hablando rápido, antspia, antspia, antspia. Entonces fíjense bien que nos estamos comiendo vocales, pero eso sí, hay que comérselas sin problema, no nos van a hacer daño, pero en la escritura debe escribirse, porque es como si escribiéramos en español, por ejemplo, pescado, estoy cansado, ¿ok? La pared con E, o sea, es como si escribiéramos una serie de palabras en español que pierden sonidos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta el pescado frito, pescado. Claro, escribiendo una cosa, a mí me gusta el pescado frito, pescado. Escribo de la D. No me la como, que sí me la como. Por ejemplo, la pared, la pared. Digo la pared y me como la D. Pero si voy a escribir, pongo la D. Entonces, hay una serie de vocales, básicamente las vocales altas. ¿Cuáles son las vocales altas? Bueno, son U, U, I. Esas tres vocales altas se llaman altas y las no altas son A, E, O. ¿Okay? Esas tres vocales U, I generalmente se caen. O si no se caen, se pronuncian muy suavemente. Ok, vamos a ver eso, ¿no? Entonces, fíjense bien estas palabras que están acá. Estas palabras tienen todas unas vocales postónicas, es decir, ¿cuál es la tónica? Vamos a ver cuál es la tónica. Vamos a ver, en el verbo ella pasa, la sílaba tónica es ra. Entonces, si es la tónica, esta U que está después es postónica. Se llama posición postónica. Aquí mismo, antsu. An es la sílaba tónica. Tusu son átonas. Ayatusu es igual. Ya es la sílaba tónica. Entonces, aquí está. Emetusu, me es la sílaba tónica y las que siguen son átonas. Ajá. Hakutusu, ku es la sílaba tónica. Las que siguen son átonas. Bueno, frecuentemente se caen las vocales altas, U, I, U, postónicas, que van después de la sílaba tónica. Entonces, bueno, entonces hacemos lo siguiente. Tenemos que pronunciarlas lentamente para escribirlas como son, como deben ser. Porque si no sería, o sea, cada quien, si omite o no omite. Por ejemplo, antes puede escribirse entonces de cuatro maneras. Por ejemplo, antes, algunos escriben antes, antes. Es decir, hay muchas maneras de escribirla. No, pero si pronunciamos lentamente, esa es la pronunciación cuidada, antes, okay, aratus, taratus, guaraitus, pirratus, gemetus, acutus. Okay. Esas son U's que se caen. No solo se caen, también se caen a veces las I's en algunas posiciones. Vamos a ver esto, ¿no? Okay. Por ejemplo, con ella de instrumento, con algo de instrumento. Ska. Pero a veces hablando rápidamente decimos ska. O sea, nos comemos la U. Las U's y las I's se caen muchas veces cuando no son tónicas. Ahora, pero fíjense bien esta acá. Miren esta palabrita. Este es aratusu. Esa U ahí no se puede caer. Porque es tónica. Aratusu. ¿Ok? Aratusu. En cambio, anatsu, perdón, sí se cae,
Comparemos las dos entonces. Ella pasó. La sílaba tónica es hará. ¿Okay? La otra que sigue, la U es postónica. En cambio, en aratusu, esa U es tónica, ella no se va a desaparecer. Esa no va a desaparecer. Ok, entonces tenemos que tener cuidado en que no nos estemos comiendo vocales, ok, vocales a cada rato. Y a veces, por ejemplo, inclusive eso es muy importante porque esas vocales cortas, altas, se usan mucho como sufijos, como parte del sufijo. Entonces, fíjense bien, ella es buena o está bien, ¿ok? ¿Cómo pronunciaremos eso? ¿Decimos acaso anasu? No, decimos anasmei, anasmei. Inclusive hay en Riohacha un lugar, un edificio, un centro cultural que se llama Anasmai, escrito así como sin la U. Eso debía, claro, escribirse Anasu, Nasumai. ¿Ok? Ajá. ¿Dónde están? Si le estoy preguntando a una muchacha, ¿dónde estás? Lentamente es Harasu Piaya, pero decimos Haras Piaya, Haras Piaya. Fíjense bien que nos comemos esa U. ¿Ok? Ella se quedó. Makats, Makats. Imagínense ustedes. Entonces, y además la I también puede caer. Él es malo, Muhurash, Muhurash. Y nos comemos la I, Muhurash, o la pronunciamos muy suave. ¿Ok? Entonces, ese es un problema también en la escritura del Wayuuniki, que es necesario escribir esas vocales que se caen. Eso es lo que llamo yo escritura plena, escritura completa. Es decir, escribir esas palabras como se pronunciarían en habla lenta. ¿Okay? Entonces, etashi yawa wanewa muhurashi maí. Es decir, hay vocales que si estoy viendo rápido me las puedo comer. ¿Okay? Pero tú eres loco. ¿Cómo decimos a alguien que tú eres loco? Mamá ineshpian. Pero si pusamos muy rápido, decimos mamá ineshpian. Nos comemos la I. Entonces, no hay que comerse nada. Hay que hacer una escritura plena. Escritura plena es escribir esas cosas, esas palabras, sin comerse las vocales altas porque son las vocales altas las que se pierden. Las vocales que no son altas, que son bajas, A, E, O, no se pierden. Pero las vocales altas, miren esta, ella se fue lentamente, o un uso. Pero entonces, si estoy hablando rápidamente, o un usta reza, me como la vocal. Entonces, la I, la U y la U son muy frágiles, muy perdibles, ¿ok? Son fáciles de perder. Entonces, hay que hacer eso. Hablar lentamente y decir la palabra como se pronunciaría en forma lenta, completa. Y eso pasa también con este caso. El prefijo p, que quiere decir segunda persona, ¿ok? Por ejemplo, en tu poder. Fíjense bien. Pumana. Aquí está. Pumana. Lo que pasa es que como hay una P y luego sigue una M aquí, a veces nos la quitamos. Por ejemplo, pumuin, a veces decimos muin solamente. Pumá, contigo, a veces decimos ma. Onush, taya ma. Onesh, taya pumá. Onesh, taya pumá. Pero decimos onesh, taya ma. Ma, ¿ok? Entonces tenemos que cuidarnos de pronunciar
apropiadamente eso, ¿no? Entonces, los casos de esos, de caída de vocales, tenemos que tener cuidado con ellos. Bueno, ya para finalizar, debemos hacer lo siguiente. En estos días alguien me escribió por WhatsApp preguntándome si una palabra está bien escrita. Yo le dije, ya va. Las palabras que terminan, atención, en estos, en ru, en esas palabras, frecuentemente, y según el dialecto, esa R, la U o la U se cae, y la L o la R se convierte en una T. Entonces, ahí dicen, por ejemplo, dicen la mahayut. No, la palabra correcta es la mahayuru. La mahayuru. Es decir, esas formas hay que pronunciarlas completas. Hay que pronunciarlas completas. Ahora bien, por ejemplo, en la ciudad o el pueblo de Cojoro. El pueblo de Cojoro. El pueblo de Cojoro es Quijoru. Pero entonces puede que alguien diga Quijote. Y está bien. La niña, esa fue la palabra que me preguntaron. Himoru. Y hay gente que va a decir Himot. ¿Ok? Pero entonces la idea es que ganado, por ejemplo, murrulu, que hay gente que diga murrut. Pero eso que está allí es simplemente la pronunciación, la caída de la vocal alta y que la L y la R que quedan al final se pronuncian como T. Bueno, entonces, quiero llamar la atención sobre eso. La famosa bebida. Claro, ustedes probablemente digan ujoru, digan ujot, ¿ok? Pero es obviamente ujoru. Y sabemos que son, como estoy diciendo yo, porque si le agrego otras cosas, la N y la U van a salir, ¿no? ¿Ok? Le agrego, por ejemplo, no sé si puedo agregarle irwa, por ejemplo, ujoru irwa, no sé, pero aparece, ¿ok? Entonces, ese es otro caso donde hay que estar pendiente. Entonces, mahayur. Pueden pronunciar mahayur. Atención, no le estoy diciendo que no deben pronunciar mahayur, ni ujot, sino que para escribirlo hay que escribirlo con la forma completa. Bien, yo creo que por ahora está bien. Quiero dejar espacio para preguntas y para tomar café. Así que, Neima, pues puedes abrirle el micrófono a alguien, o tú, o a quien quiera. Sí. Bueno. Sí, bueno, acá entonces dejé alguna nota acá en el chat para las personas que quieran hacer sus preguntas o tengan alguna inquietud, tengan alguna duda, tengan alguna duda en relación a la escritura de alguna palabra, ¿no? Estamos acá en esta tarea, en esta clase, quiero decir, de ortografía, de precisiones en la ortografía del Guayunaiki. Entonces, bueno, aprovechemos que Pipo está acá con nosotros en directo y podamos hacer esas preguntas, ¿no? No sé quién del grupo, de la sala que está conectado, o algún usuario que esté también viéndonos a través de nuestro canal de YouTube, tiene la oportunidad de hacer las preguntas. Entonces, bueno, Pipo, excelente la clase, realmente estamos aprendiendo muchísimo, ¿no? Necesitamos realmente este refuerzo. Creo que esa vez que estuvimos contigo allá, sí hubieron algunas dudas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una, Pipo, y es en relación a la escritura del Guayuna, que acá en Colombia, ¿no? Específicamente de la colombiana, que se utilizan algunos traductores o algunas personas que manejan el Guayuna y que utilizan la consonante al final de las letras, ¿no? Y recuerdo una clase contigo también en UPEL, que hacías mención de uso de consonantes al final de la letra, ¿no? Entonces me queda un poquito de claridad en relación a lo que dices ahora de último,
con la precisión de la escritura con la pronunciación, ¿no? Como hablas tú de la caída de las vocales. Por ejemplo, dicen himot, termina en T para el oído, ¿no? La escucha es himot, pero se escribe igual, se coloca la T al final en algunas No, escrituras. no, bueno, sigue. Sí, Himo, sí, himot, no es himor. Entonces, himot lo escriben, entonces aner, ¿no? Termina en U con diéresis, entonces se coloca también así, adnet. Entonces, exacto. de hecho, algunos de nuestros editores en Wikipedia están utilizando esa modalidad. No De sé si es que acuerdo. debemos de hacer las correcciones también, ¿no? Ok. El asunto es la siguiente. Hay una regla en Wayuuneki que al final de palabra no hay L ni R. Entonces, cuando tú le quitas la U final que se cae, por ejemplo, mira esta palabra que está aquí. Porque fíjense bien, voy a ampliarla más. Sí, Cuando tú, ¿cómo amplío hayu, esto? hayu. Ajá, pero quiero aumentarla más. Ajá, fíjate bien, ¿no? Fíjate bien. Cuando tú tienes esa palabra, ok, tú haces lo siguiente. Tú, esa U final se cae, se cae, ¿ok? Ahora, al caerse queda una L suelta, una L al final de palabra. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes dicen, bueno, como no, entonces pronuncio esa L como T, porque es una regla del Wayuuneki, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo en paso. Mahayuru. Ok, le quitamos la U. Ok, ajá, vamos a quitarle la U. Y hacemos esto, que queda Mahayul. No puede ser. No, Sí. no, no. Esa L final no puede ser. Entonces, ¿qué sucede? Cambio la L por T. Mahayut. Y así sí ustedes la pronuncian. Por ejemplo, vamos a hacer ahora la palabra morrul. Yo sé que ustedes la van a pronunciar morrut. ¿Ok? ¿Qué? ¿Por qué eso? Bueno, ¿por qué? Porque le quitan la U, ¿ok? Porque se cae, porque es una vocal alta. Entonces le queda esto. Pero no se puede. Entonces se pronuncian con una T. O sea, hay muchas palabras que ustedes van a poner con una T. ¿Ok? Ajá. Por ejemplo, Kijoru. El nombre de Kijoru. ¿Ok? Entonces, Kijoru. Bueno, tenemos Kijoru, que se me pegó un ratón. Okay, ajá. Ajá, ya. Kijoru. Ok, entonces termina en U, que se va a caer. Ok, en habla rápido. Y me queda esto. ¿Qué va a pasar? L final, no puede ser. No puede ser L final. Ni R final, ni R final. No puede. Entonces, esa L van a decir Quijote al nombre del pueblo. ¿Ok? Ajá, entonces, muchos casos son parecidos a ese. Es decir, una L o una R que quedan al final. Que quedan al final y entonces, ajá, tierno como maíz tierno, no sé. Ajá, pero pueden pronunciar así, ajá, pueden hacer esto, ¿no? Le quitan la U. ¿Y qué pasa? Va a quedar una L suelta. No, no se puede. No se puede una L o una R en Wayuuneki y el final de palabra. Entonces, irrot. ¿Ok? Irrot. Hier, puede decir hiet. ¿Ok? Hiet. Por lo mismo. ¿Ok? Por lo mismo, porque al quitarle, se me movió aquí ya. Ajá, al quitarle la U, que se cae, queda hier. Pero no hay hier con R.
Ninguna palabra en Wayunequi puede terminar en L ni en R. Entonces, ustedes la convierten en T cuando se tumba eso. ¿Ok? Ajá. Por ejemplo, zorro. Zorro. Aquí está Walir. Ok, vamos a ver. Le quitamos la O final. Y da Walir. Pero no puede ser. Inclusive que hay un destacamento militar. No sé si es... Sí. se llama zorro. Ajá. Esto se pone en... Sí. Ajá. Ajá, bueno, Warit, con el zorro, pero con T, porque no puede haber eso. Entonces, lo que estoy diciendo es que sí, hay muchas palabras, estas son conocidísimas, y entonces, entonces alguien me escribió, mira, pero aquí está Jimot. Tenía dos errores. Un error era que Jimoru es con doble O y saltillo, ¿no? Jimoru. Pero si lo queremos hacer en la pronunciación, debía ser Himot con T final y con doble O con un saltillo en medio. Entonces sí, esa es una cuestión. Básicamente, fíjense bien aquí lo que tengo, ¿no? Ajá. Sí, Mahayuru. Le quitamos la U y queda Mahayut. Samuru, le quitamos la U, queda la L suelta, Samut. Ujoru, le quitamos la U y queda Ujot. Hinturu, quitamos la U y queda Hintut. Es decir, todos esos cambios son cambios de R o L por T, porque perdieron la vocal que las protege. Entonces, ajá, vamos a suponer fulana es blanca. Decimos casutot, ¿verdad? Casutot, Shia. Ella es blanca. Casutot. Casuto es casutoru, pero que pierde la U, queda la L al final de palabra y se convierte en T. Oveja, Annet, con T. Todos estos casos son casos donde se pierde una U o una U final de palabra y queda una R o una R suelta que no soporta estar allí y entonces en Wayunequi se cambia por una T. Pero la recomendación es escribir las formas plenas, ¿ok? Las formas plenas. Eso es como si dijéramos en español, escribimos pared. Esa pared es P-A-R-E. No, escribimos pared, aunque la D no suene. Entonces, así se protege las diferencias de los dialectos. Se supone que es la forma femenina, aunque sea, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces no hay problema para eso. Eso sí, hay que practicar y saber que no, miren, no hay una T final de palabra en Wayunequi. Las T que hay son que vienen de R y L que se han convertido en T. Pero ninguna palabra originalmente tiene T. No existe esa sílaba con T final, a menos que sea el resultado de una pérdida, que es el caso aquí. Bueno, por ahí. Muy bien, Pipo. Bueno, entonces tenemos esa parte claro allí, ¿verdad? Esta es una regla. Recordemos que son reglas del Wayunequi, las cuales ya tenemos que conocer como editores de Wikipedia y también aquellas personas que se han unido a esta clase, que no son editores, sino que son docentes, educadores de educación intercultural bilingüe, que enseñan la escritura del Wayunequi. Es muy bueno que tengamos en cuenta estas reglas del Wayunequi. Hay personas que
de manera muy singular o particular, dicen, no, yo escribo así y así me entienden, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, si usted quiere acoplarse a las reglas o quiere hacer una buena y correcta escritura del Wayuunaiki, ya tenemos acá la explicación que nos ha dejado Pipo. Acá hay una pregunta también, no sé si tú alcanzas a verla también, Pipo, en el chat de nuestro querido Agustín Pieyu. Neco dice también que esto sucede con frecuencia con Acuaypacar. Es una discusión entre escritores, dice. Sí, todavía Sí. como no he llegado a ese consenso de la escritura del Wayuunaiki, entonces, bueno, va a surgir siempre esto, pero está el tema de Acuaypa con doble P y T, y también Sí. Acuaypa con doble T, P, perdón. Sí, Acuaypa con doble P, con T, con TP, ¿no? O sea, ese otro, pero ese es otro asunto, es más, un poquito marginal, ¿no? Marginal en el sentido de que no es tan crucial como estos, que como la... Fíjense bien, aquí tenemos un caso que es muy productivo. Sí. Mahayut, Himot, Annet, okay. Entonces, Quijote, okay, Himot. Esos casos existen. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que no es que no pronuncien así. No. Ustedes pronuncian como pronuncian. No. Claro. No son normas de pronunciación, son normas de escritura. Que es distinto. Y si es para Wikipedia, estamos escribiendo, debemos escribir en una forma completa, correcta y todo eso, ¿no? Porque si no, entonces yo escribo, claro, si yo escribo, tu hijo vino ayer, y pongo T-U, I-J-O, ahí dice tu hijo, pero no está haciendo la norma de escritura. Vino con B de burro, vino. Se entiende, tu hijo vino ayer, ya está, se entiende, pero no está escrito según las normas. Entonces, claro, sería bueno inclusive comenzar a practicar esas escrituras y esas cosas a través de mensajes de WhatsApp y de otros. Hace poco, allá en Bogotá, se presentó una boliviana, una indígena boliviana, que estudia lingüística, y entonces ella está hablando de cómo las lenguas indígenas se están empleando en las distintas plataformas, ¿ok? Pero sí, lo que pasa es que depende de la lengua. A lo mejor hay lenguas como el quechua, que tiene más o menos escritura fija, y entonces la gente sabe escribir. Pero en lenguas que tienen escrituras recientes, entonces tenemos que ir creando las normas. Entonces yo recomiendo de todo corazón que bajen ese documento que está en pantalla, que estoy compartiendo. Eso lo consiguen. Y lo tienen en el teléfono o lo tienen en la computadora. Bueno, porque imprimirlo no, porque imprimirlo tú tienes unas cuantas páginas, ¿no? Tiene 52 páginas. Pero si ustedes pueden imprimirlo, inclusive un ejemplar para tenerlo allí para consulta, o lo pueden tener en el teléfono, porque eso cabe en el teléfono. Entonces, yo recomiendo eso. Recomiendo eso, que si vamos a escribir en Wayuunaiki, debemos ir hacia una norma. No es que yo escribo como quiera, porque es verdad, nadie te va a matar porque tú escribas Mahayut, ¿no? Pero estamos usando eso para Wikipedia, en una página. Ustedes leen las Wikipedia de cualquier lengua y siguen normas, ¿ok? Normas, entonces tenemos que ir estableciendo esas normas y siguiéndolas. Entonces mi recomendación, casi ya para terminar, es bajen ese documento y me ponga la orden para seguir en esta tarea. Por ejemplo, si yo creo que estaré en La Guajira en julio o principios de agosto, para machacar esto, inclusive hacer un editatón, por ejemplo, como ustedes lo llaman, y revisar y aprender a revisar. Porque otra cosa es, no, es que una cosa es, yo les voy a explicar. Yo he hecho eso varios años con un poeta que se llama José, ¿cómo que se llama? Broma, se me olvidó el nombre, el poeta Wayuu. José Ángel Fernández. José Ángel Fernández. Yo me siento con él, me he sentado varias veces, él me tiene sus poemas
y yo se los corrijo, pero no les corrijo los versos, no, no. Yo les corrijo las fallas que tiene de ortografía, que se comió una boca larga, que se comió otra cosa. Y claro, entonces hace poco revisamos un poemario de 60, 70 poemas. ¿Okay? Eso, yo quiero ayudarlos a hacer eso, para que los wikipedistas, en un editatón, como hacen ustedes puedan aprender también a revisar. No solo escribir ustedes, sino a revisar lo de los otros. Porque una de las cosas de Wikipedia es que permite que otros corrijan, ¿okay? Que otros añadan. Entonces yo me pongo a la orden en algunos días que yo esté por allá, por el territorio de Schima, o estar en reunión con ustedes y hacer un editatón y decir, mira aquí, vamos, lee aquí, vamos a hacer eso. ¿Okay? Mientras tanto, aquí les dejo este material que ustedes podrán consultar. Bueno, espero haber sido de utilidad. Y recuerden, queremos, por respeto a la lengua, hacer una escritura, ¿okay? De acuerdo a unas normas que son relativamente sencillas, pero que harán del Wayunequi una lengua de cultura escrita, ¿ok? Muy buena, ¿ok? Además, por ejemplo, ustedes hay otros materiales. Mire, hace poco en Ribacha me dieron este libro. Se llama Etnoecología Wayú, de la Serranía de la Macuira. Bueno, aquí están etnomedicina, ¿ok? Cómo se forman, cómo se llaman distintos arbustos y árboles, qué sé yo, ¿no? Y entonces está muy bonito, ¿no? Está muy bonito. Pero entonces yo digo, bueno, pero vamos a ver una cosa, que está bien escrito esto. Aquí está uno que se llama Calais Rapatou, uña de tigre. No sé, entonces digo, ¿será así que se escribe? Ajá. Cashipi, el hecho. No sé si es así. Pero entonces podemos hacer lo siguiente. Inclusive preparar textos cortos para subir a Wikipedia y revisados. Y en esa práctica de revisión aprendemos todos, ¿ok? Aprendemos todos. Bueno, entonces me pongo a la orden, si Dios quiere, para reunirme con ustedes en un futuro no muy lejano, para seguir trabajando en esto, ¿no? En esta idea de hacer del Wayunequi una lengua escrita con fundamento y con elegancia, ¿ok? Totalmente. Muchísimas gracias, Pipo, de verdad. Gracias por este aporte, gracias por el apoyo. Siempre tú tan dispuesto con nosotros desde los inicios de Wikipedia. Te sentimos parte de Wikimedistas de Wayunequi, parte de Wikipedia también, ¿no? Como un académico muy importante para nosotros, ¿no? Y clave, fundamental para la correcta escritura del Wayunequi dentro de nuestra plataforma. Y conllevando pues ese estilo enciclopédico. En fin, bueno, dejo también una parte a Leonardo, para que nos salude algo, lo quedamos poquitos minutos. Yo creo que no haya más preguntas o alguna inquietud. De todas maneras, estamos en el grupo de WhatsApp. Si ustedes desean, pueden escribirnos allí. Ya tenemos a Pipo que nos está prometiendo venir pronto a La Guajira, aunque ya teníamos en mente también hacerte la cordial invitación, muy especialmente para ti, Pipo, para estar en un editatón, que son muy productivas, porque ahí estamos todos con diferentes pensamientos y en fin. Bueno, Leo, te dejo esta parte para que nos saludes y también nos compartas. No, nada, bueno, agradecerle a Pipo por el tiempo, por la disposición y por convocarnos, ¿no? Porque es muy importante, como dice, de escribir correctamente el Wayunequi, tomando en cuenta el paso que estamos haciendo del oral a lo escrito, ¿no? En relación al material, el material se va a compartir por el grupo de WhatsApp con las personas que están allí, los editores. Y bueno, vamos a estar estudiando también el material para que cuando Pipo llegue ya tengamos nociones también de esto. También esta grabación se va a descargar y se va a llevar a redes locales con las personas que están en territorio, que no tienen conectividad y a través de otro proyecto que se llama Red Local. Entonces, quería compartir eso con ustedes. Muy maravilloso. Gracias, Leonardo. Bueno, entonces, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de seguir en esta lucha o ¿cómo se llama? ¿Qué tal si no uso la palabra lucha, sino en esta grata tarea, ¿ok? De compartir lo que ustedes me han enseñado, porque yo soy alumno de ustedes
en el sentido de que esa lengua la tomé de ustedes y de otra gente, ¿no? Ok, otros guayú. Entonces, devolver eso en forma de normas, de escritura, de reglas, que es lo que hacemos los lingüistas, ¿no? Los lingüistas analizamos las lenguas, ¿no? Entonces, y ayudamos a promoverlas, ¿ok? A darle visibilidad y todo eso, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, nos veremos muy pronto, si Dios quiere. Y bueno. Señor. Ajá, Así ok. es. Chao, Ok. pues. Chao, Pipo, gracias. Chao, pues. Gracias, Chao. profesora Neku. Todos están también dándote gracias a ti, Ok. Pipo, dice, Yareli, excelente, felicidades, muy significativa esta clase. Neco nos dice muchas gracias, profe, nos vemos en el editatón. Bueno, profe. Nos vemos. Pipo, Hasta el gracias. editatón. Chao, Chao. pues.